Bienvenidos a Vistazo en Vivo. El pasado 14 de agosto se conmemoró por primera vez en Ecuador el Día Oficial de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas, día establecido a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Guzmán Albarracín. Pero ¿qué tanto ha avanzado el país en materia de derechos de las mujeres luego de esta histórica sentencia? Para analizarlo nos acompaña hoy la directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer en Guayaquil, CEPAM, la abogada Lita Martínez. Bienvenida, abogada, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Gabriela. Un gusto poder estar en este espacio y hacer este análisis colectivo y de manera conjunta de la situación de los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, a la luz de la sentencia, pero sobre todo también a la luz de este avance histórico que hemos tenido como movimiento de mujeres en estas luchas colectivas. Abogada, luego de la sentencia que se emitió en junio del año pasado, en la que se reconoció la responsabilidad del Estado por la violencia sexual sufrida por Paola Guzmán, ¿cuál ha sido la onda expansiva de esta sentencia, en línea además con la lucha feminista que lidera CEPAM junto a otras organizaciones sociales y civiles del país? Bueno, la sentencia sin duda alguna marca un precedente en el país y en la región. Si bien es cierto, no es el primer caso de violencia sexual que la Corte Interamericana conoce y sentencia, sí es el primero de este tipo de violencia contra niñas y adolescentes en el ámbito educativo. La Corte Interamericana hace un ejercicio en el marco de la observancia de los derechos humanos, de establecer estándares que son de cumplimiento obligatorio tanto para el Ecuador como para los países que suscribieron la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, aquellas decisiones o aspectos considerados en la sentencia son de cumplimiento obligatorio y marcan la ruta por donde tanto el Ecuador como los países de la región tienen que empezar a hacer la revisión de sus políticas públicas y también el planteamiento de aquellas para abordar sobre todo la educación integral en sexualidad para niñas y adolescentes, habilitar todos los canales, las rutas, los protocolos de actuación para que se dé la prevención para evitar situaciones de violencia sexual, pero también para que en el caso de suceder las niñas, las adolescentes tengan habilitados todos los canales y los mecanismos para una denuncia y para un acompañamiento. La sentencia establece también la disposición para que el Estado ecuatoriano adopte estas políticas no de manera aislada, sino que establece que debe ser trabajadas de manera conjunta con la sociedad civil, con organismos de Naciones Unidas, de expertas, pero también con las niñas y las adolescentes, porque la Corte entiende con total claridad que una transformación estructural, primero no puede ser de la noche a la mañana, tiene todo un proceso, pero tiene que ser parte de una respuesta sostenida, tanto del Estado y entendiendo estas posibilidades también de aportar desde la sociedad civil, desde la academia, desde otras instancias que permitan que esta política pública aborde todas las aristas, mire todos los aspectos de la interseccionalidad y tenga total claridad de los indicadores para el cumplimiento de esta política pública. Abogada, ¿y qué tanto se ha cumplido hasta el momento en cuanto a las obligaciones del Estado? Ya ha pasado más de un año desde que se emitió la sentencia. Bueno, la misma sentencia establece etapas del cumplimiento y nosotras sí decimos y lo sostenemos que en este momento quizás estamos en una de las partes más importantes del proceso ante el sistema interamericano, que es la implementación de la sentencia. Si bien es cierto, llegar a la sentencia nos tomó 18 años, pero de aquí en adelante lo que se requiere también son justamente esas medidas que permitan cambiar esa realidad y eso toma su tiempo. El Estado ha avanzado en algunas medidas generales, la de rehabilitación, el reconocimiento económico, sin embargo, entendemos también que ha estado organizándose para poder responder a los cambios más estructurales. El Estado conformó una mesa que está integrada por algunos ministerios, sobre todo del área social, ha convocado al Consejo de la Judicatura, a la Corte Nacional de Justicia, últimamente al MIES y al Consejo de Igualdad de Género, lo cual
para nosotras nos parece muy acertado. Habíamos hecho ya una observación sobre que en esta mesa de trabajo no se encontraba ningún espacio, digamos, que pueda garantizar la transversalización o la mirada del enfoque de género, pero con la inclusión del Consejo de Igualdad de Género creemos que ese análisis desde la perspectiva de género para la respuesta del Estado va a ser positiva. Nosotras acudimos con mucha expectativa, sin embargo, no hemos sido notificadas si el Estado tenía que haber informado hasta el 16 de agosto los avances y cuál es la hoja de ruta que va a tener durante este año para poder cumplir con lo que está establecido en la sentencia. No hemos sido notificadas, entendemos que todavía no lo ha presentado, pero también puede haber pedido una prórroga para poder hacerlo. Una vez que el Estado le informe a la Corte Interamericana lo que ha avanzado y cómo va a avanzar de aquí en adelante, nos corresponde como representantes hacer también una revisión de ese avance. Sin duda alguna, algo que nosotras vemos que todavía está pendiente es el contar con un sistema de registro único de víctimas de violencia sexual, tanto en el ámbito educativo como fuera del ámbito educativo, para tener esta información procesada, desagregada, para poder identificar por dónde también la política pública debe ir, pero cuáles son los espacios de apoyo o de trabajo mucho más Abogada, específicos que debe hacerse. esto que me comenta se alinea a la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Sexual en el ámbito educativo, que es a su vez una exigencia de la sentencia. ¿Está por esa línea? ¿O es Sí, dentro del marco de esta estrategia? claro que sí, tiene que ver con eso. El Estado tiene que decir, luego de este trabajo colaborativo, cómo va a implementar, cuál es esa estrategia, cuál es ese plan de acción que va a permitir que cumpla con estas transformaciones que manda la sentencia. Cómo va a trabajar educación integral en sexualidad, cómo va a revisar el protocolo, cómo va a responder también ante una petición de la misma Corte, de la revisión del proceso judicial, si va a haber o no un derecho de repetición para encontrar a las y los responsables que en su momento obstaculizaron el acceso a la justicia en el ámbito nacional para Paola, y es en base a eso que podremos tener un pronunciamiento y saber cuál es la respuesta puntual del Estado. En el acto del 13 de agosto, la secretaria de Derechos Humanos públicamente informó que en 180 días ese plan estaría listo, estaría armado, estaría consolidado. Necesitamos saber cómo está planteado para poder hacer justamente ese seguimiento. Le quería preguntar respecto a esta sentencia, que por cierto se da en el contexto escolar. Esto dice mucho a su vez de las falencias que tiene nuestro sistema educativo en Ecuador. ¿Cómo educar con enfoque de género en Ecuador, en nuestro país, sin que esto sea visto o confundido por ciertos grupos como un adoctrinamiento, que ha sido una de las principales barreras que se ha puesto a la educación con enfoque de género? Claro, creo que la Corte ha sido muy clara. En su sentencia establece que las barreras o los estereotipos de género, tanto en el acceso a la justicia como en el sistema educativo, fueron los que al final permitieron o posibilitaron la impunidad, pero sobre todo que dieron paso a esta decisión fatal de Paola y permitió que el caso esté sin ningún tipo de sentencia en ninguna de las vías, y eso da cuenta también, y lo dice con absoluta claridad la sentencia de la Corte, y reconoce que estos estereotipos están tan naturalizados que hacen parte de la cotidianidad. Entonces, seguimos pensando desde esta mirada adultocéntrica que las niñas y los adolescentes son sujetos a ser sujetados, ¿cierto? Sujetos de derechos, pero que todavía dependen de nuestras decisiones como adultos. Y desde esa mirada adultocéntrica, difícilmente, si no la cambiamos, difícilmente se puede comprender, aceptar y generar procesos formativos entendiendo estas competencias que las niñas y
los adolescentes, van adquiriendo de manera paulatina, ¿no es cierto? Este desarrollo evolutivo de sus propias capacidades tiene que ser respetado y trabajado desde esa perspectiva, reconociendo justamente esta autonomía progresiva que las niñas, los niños, las adolescentes tienen para poder decidir si cuentan con información veraz, científica, oportuna, libre de sesgos, libre de estereotipos y libre de una mirada religiosa que al final ha terminado siendo también o coadyuvando a esta instauración de estos estereotipos de género. Entonces, si le damos a la educación y cumplimos con lo que está establecido en la Constitución que habla de nuestro país como un Estado laico, una educación desde esa perspectiva permitirá sin duda alguna que todos estos estereotipos de género y que todas estas miradas más bien personales puedan influir en un derecho, que es el derecho a la educación. Y la Corte lo dice claramente, para que los estados puedan decir que cumplen con el derecho a la educación, esta educación tiene que incluir educación integral en sexualidad, libre de estereotipos de género, con información veraz, oportuna, científica y acorde al desarrollo evolutivo de las niñas. Si eso se genera, se garantiza que el paquete de educación integral en sexualidad incluya todos estos elementos y sea construido desde esta perspectiva, sin duda alguna se podrán hacer cambios y se podrá identificar también estos nudos críticos, estos cuellos de botella que hacen que este derecho no se cumpla de manera integral. Por otro lado, CEPAN rechazó las declaraciones de un comunicador ecuatoriano que sugirió que las feministas vayan a Afganistán. Poco después hubo un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, pero no es el primer caso. ¿Cómo analiza esto usted, abogada, y cómo afecta a la lucha por los derechos de las mujeres que en ciertos medios aún se hable desde ese discurso de odio contra las minorías y contra estas luchas sociales? Bueno, sin duda alguna fue un pronunciamiento totalmente insolente, eh, carente de toda perspectiva de derechos humanos, mucho menos de género, ¿no? Da cuenta de que aún permea toda esta mirada, toda esta, digamos, estructura de poder sobre los cuerpos de las mujeres de una manera tan impune que, como digo, es incluso avalada por los medios de comunicación y por la sociedad en general. Cuando este comunicador o cualquiera que tiene una cierta palestra, cierto espacio público, tiene doble responsabilidad, triple responsabilidad. Porque claro, hay quienes podremos filtrar lo que dice y tener total claridad de que fue un pronunciamiento misógino, machista, cargado de odio, pero sobre todo clasista, porque para nada entiende las diversas realidades que vivimos las mujeres y que viven las mujeres en el Ecuador ni en el mundo, pero sobre todo porque también deja ahí este vacío, este hueco, esta posibilidad de que haya quienes avalicen ese lenguaje, ese comportamiento, ese pronunciamiento. Dejarlo así, digamos, tan suelto, da la posibilidad de que se vayan replicando toda esta secuencia perversa de estereotipos, que para nosotras son súper claros y están ahí evidentes en todos los procesos, que tiene que ver con echarle la culpa a la mujer. Entonces resulta que ahora nuevamente las mujeres somos responsables de lo que nos pasa dentro y fuera de nuestra casa, en cualquier ámbito de trabajo. ¿Qué se logra con eso? Que los victimarios, la sociedad en general machista, se libere de responsabilidad. Entonces nosotras terminamos siendo las responsables incluso de proteger nuestra vida, pero sobre todo se da paso a la impunidad. Y es esta secuencia de estereotipos que se naturalizan y que permiten que de manera permanente vayan siendo parte de la cotidianidad. Nosotras presentamos nuestro rechazo inmediatamente porque creemos y estamos convencidas de que los medios de comunicación juegan un rol vital, un rol importante justamente en esto, en la determinación de patrones, en el cuestionamiento de patrones que son machistas, que son violentos, que son misóginos, que permite también ir deconstruyendo estas prácticas y con un medio de comunicación que maneje desde otra perspectiva, desde una mirada de género,
sin duda alguna se podrán instaurar otro tipo de prácticas relacionales y de respeto y sin discriminación. Por ese lado, ¿considera que la reforma que busca el gobierno actual a la ley de comunicación realmente blinda al ejercicio periodístico contra este tipo de errores? ¿O debe dentro de esta ley determinarse un espacio en el que tácitamente se hable de los alcances y de las responsabilidades de la comunicación en este tema específico de derechos? Nos parece que es preciso que lo haga de manera taxativa, o sea, debe estar establecido eh, justamente porque al no haber una mirada de género tan amplia y al no comprenderla, una sanción o una postura de un medio de comunicación, de un periodista, no puede ser afectando otros derechos. Y lastimosamente se tiene que normar y no debería, ¿no es cierto? Debería ser parte de la práctica una intervención distinta, pero creemos que debe estar totalmente establecido para poder encontrar, si se quiere, estos espacios en donde tanto los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, pero los mismos medios de comunicación que hacen un trabajo responsable y que tienen periodistas que pueden abordar la noticia desde un enfoque distinto, tengan también todos los elementos y los blindajes para poder hacer un abordaje desde esta perspectiva. CEPAM apoya o ha revisado las reformas que quiere hacer el presidente Lazo a la ley de comunicación. ¿Están de acuerdo con ello? No, no lo hemos revisado solamente de manera general, pero sin duda alguna es necesario. Nosotras como CEPAM Guayaquil y Movimiento de Mujeres Diversas en Resistencia estaremos haciendo el análisis de la ley y obviamente también nuestros pronunciamientos y nuestros aportes. Abogada, ya que hablamos de leyes, es importante mencionar a la ley de erradicación de la violencia contra la mujer que se aprobó en 2017 y que al día de hoy aún tiene vacíos en cuanto a la aplicación de la ley. ¿Cuáles son estos vacíos y qué respuesta han obtenido de parte del gobierno y de la nueva secretaria de Derechos Humanos? Bueno, ahí hay dos elementos. Primero, no es una ley que regula o que norma, que permite establecer los lineamientos para la prevención y también el sistema de protección en cuanto a la atención. Sin duda alguna, la ley esperaba o pretendía hacer eh, juntar todas las respuestas estatales para que las situaciones de violencia sean abordadas desde esa mirada interseccional e integral, sin duda, pero no ha sido posible, no ha sido fácil. Entendemos que en su momento por razones presupuestarias, por posturas políticas, pero habrá que ver, no tengo en este momento, no hemos hecho tampoco la revisión al detalle de cómo está la proforma presupuestaria que fue entregada, que aboca conocimiento recién en la Asamblea el día de hoy, para identificar cuál es el peso presupuestario que el gobierno ha puesto para atender y para acompañar la línea de violencia. Es, si se quiere, demagógico tener una ley de tal impacto en la transformación de patrones culturales y no poner el presupuesto que se requiere para hacerlo. En ese sentido, estaremos haciendo también la revisión de la proforma presupuestaria y sugiriendo o haciendo los aportes que nos corresponda desde este lado de la sociedad civil. Pero hacemos también un llamado a las autoridades, a este nuevo gobierno, a que está un marco regulatorio, está marcado el camino y creemos que es preciso que se depongan también estas prácticas de, si se quiere, de independencia o de protagonismo de las diferentes carteras del Estado y que se avance a entender y comprender que abordar la violencia, que es un problema estructural y multidimensional, solamente desde una cartera del Estado es intervenir de manera aislada y no se está interviniendo el problema de fondo. Bueno, y están las cifras también, ¿no? Una de cada tres mujeres en Ecuador ha sido víctima de violencia sexual. Hay cambios o se han registrado cambios importantes en nuestro sistema judicial ante esta dolorosa realidad. Y ahí también el 65% de las mujeres en el país hemos sido víctimas de violencia, de algún tipo de violencia durante nuestra vida. 6 de cada 10 niñas y adolescentes viven violencia sexual en el ámbito educativo. Esas cifras no han cambiado. Esa realidad se ha visto incluso potencializada durante la pandemia,
sobre todo cuando en el aislamiento las mujeres tuvieron que compartir el espacio con sus potenciales agresores o con sus agresores ya de manera que habían venido viviendo violencia de manera reiterada. Eso las puso en mayor riesgo y ahí también con esta justicia, este sistema de justicia que aún ahora adolece carece, no cuenta con respuestas integrales y oportunas. Todavía se cierne, como ya decía al inicio, sobre las mujeres la responsabilidad de la protección, la responsabilidad de evitar este hecho de violencia, pero también existe un alto grado de impunidad. Y cuando hay impunidad de manera general en la sociedad, deja un mal precedente mucho más en la violencia contra las mujeres, porque queda el mensaje en el imaginario colectivo que con las mujeres pueden hacer lo que quieran, que pueden violarnos, que pueden matarnos, que pueden tomar nuestro cuerpo y que no va a tener sanción alguna. Por lo tanto, una respuesta judicial, más allá de que hace parte de nuestro derecho, tiene que ver también con esta construcción de la corresponsabilidad y de la sanción frente a un hecho que atenta contra la dignidad, contra la vida, contra la integridad de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes. Estos tipos de violencia, abogada, también surgen a partir de ciertos comportamientos que se reproducen en nuestra sociedad. Le consulto en ese sentido, ¿por qué, por ejemplo, utilizar la palabra feminazi está mal? Porque atacar al movimiento feminista es un acto de odio. Algunas personas aún no lo comprenden y lo disfrazan quizá de libertad de expresión. ¿Cuál es el error ahí? Que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? El feminismo es una apuesta política del movimiento de mujeres que de manera muy simple y sencilla lo que pretende, lo que busca es la igualdad, la equidad, romper con las desigualdades sociales, minimizar las barreras que han hecho, que han permitido hasta ahora que para las mujeres sea mucho más complejo acceder a nuestros derechos, para ir rompiendo justamente estas desigualdades que impiden que podamos acceder a la educación, al trabajo en igualdad de condiciones, y no tiene para nada relación con desconocer los derechos de los otros. O sea, el feminismo no desconoce el derecho de los hombres, no desconoce esta obligación del Estado de cumplir con estos derechos, no solamente con las mujeres, sino con los hombres, pero deja claro, sin duda alguna, que históricamente la sociedad nos ha puesto tantas barreras, una de ellas la carga impuesta del autocuidado, que hace que para nosotras se vean reforzadas las cargas de trabajo, de cuidado, laborales, y eso sin duda alguna, limita de manera real y concreta nuestro acceso a la educación, a mejores trabajos, a mejores apuestas. Cuando se hace esta comparación que tiene totalmente un trasfondo misógino, es homologar dos momentos históricos, dos procesos que son total y diametralmente opuestos. Comparar al feminismo con los nazis es insultante, porque no buscamos para nada desaparecer a ninguno ni a ninguna. Lo que se busca es encontrar esta sociedad que nos ubique como iguales, con igualdad de oportunidades, con igualdad de posibilidades de acceso y en el marco del respeto de esas diferencias también. CEPAM también hace activismo por el aborto. ¿Qué significó, abogada, para Ecuador que la Corte Constitucional haya reconocido este derecho en mujeres y niñas que fueron víctimas de violencia sexual? Bueno, es una deuda histórica del Ecuador y de muchos países de la región. Cuando hablamos justamente desde esta apuesta política del feminismo, lo hacemos desde la certeza de que las mujeres tenemos el derecho a acceder a todos nuestros derechos sin ninguna limitación. Y uno de esos es el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a decidir sobre nuestra vida y a poder. Nuestra Constitución establece que podemos decidir cuándo y cuántos hijos tener. Sin embargo, se viene limitando ese acceso, ese derecho constitucionalmente establecido en nuestro país.
No es una lucha reciente, es una lucha histórica. Hemos venido en diferentes etapas. Esperamos que esta lucha, como digo, que es histórica, que nos coloca en este momento nuevamente en la Asamblea, esta Asamblea refresque, reivindique Hasta la lo que debe aprobación hacer. total del derecho, ¿van a seguir insistiendo en la aprobación total del derecho? La Corte Constitucional lo establece, digamos, en este momento la inconstitucionalidad de limitar el aborto únicamente para mujeres que han sido violadas, que son víctimas, que tienen una discapacidad, y lo abre para todas las mujeres que son víctimas de violación. Para el movimiento feminista, para el CEPAM Guayaquil, la lucha será siempre por todos nuestros derechos sin ninguna restricción, y eso tiene que ver con el aborto libre, legal, seguro y gratuito. ¿Cómo se relaciona este derecho, abogada, al derecho de autodeterminación de las mujeres? Bueno, tiene total, digamos, se enmarca justamente en esa posibilidad, en ese derecho que tenemos las mujeres para tomar control sobre nuestra vida, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra capacidad de decidir, y también sobre un derecho que no lo ejercitamos, que nos ha sido negado, el derecho de decir no, no quiero, no estoy dispuesta, este no es el momento más adecuado, que nos permita también colocarnos en otras esferas, tanto públicas, privadas, académicas, desde nuestra propia determinación. Tiene que ver con respetar esta autonomía, tiene que ver con reconocernos con esa capacidad de decidir sobre nosotros, de despatriarcalizar y de descolonizar nuestros cuerpos para que justamente en ese contexto podamos decidir y no perder la vida en el intento. Muchas gracias, abogada Lita Martínez, por habernos acompañado hoy y por haber compartido estos conceptos que son importantes en la lucha por los derechos de las mujeres en Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entrevistábamos a la directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer en Guayaquil, CEPAM, la abogada Lita Martínez. Muchísimas gracias y hasta el próximo Vistazo en Vivo.